Hola, entonces ahora vamos a proceder a pasar al siguiente año, pronóstico de la situación de Chile del 2021. Comenzamos con enero. Tenemos 5 de oros invertida, reina de espadas invertida, el diablo, y sobre ellas tenemos 6 de espadas, 5 de bastos, 9 de bastos. Entonces tenemos que pareciera ser que algo de de la mala racha del país pasa. Todos se centran en nuevos intereses, muchas personas al dudar de la estabilidad se van y otras vuelven, lo que en sí es bueno, ya que se renuevan los aires del país. Hay traslados, autoexilios, exilios. Habrá gente muy mala, fanática, con avidez de venganza, lo que generará conflictos y disputas internas. Se hará patente la subordinación de todo el poder frente al autoritarismo. Hay violencia por esto. Unos se oponen y otros apoyan. El poder simplemente no tiene principios. Se generarán dificultades, cambios negativos. Habrá que esperar. La gente común está un poco harta de la lucha cotidiana. Se revelarán enemigos secretos. Entonces tenemos que la primera línea de arriba tenemos 6 más 5 más 9, lo que se reduce a 20. Tenemos en la parte de arriba. Y abajo tenemos 5 más 13 más 15, 33, lo que se reduce a 8. O sea, perdón, no se reduce a 8, se reduce a 6. 33 es igual a 6. Entonces representa eso, como que se está lentamente generando una perspectiva donde se está evaluando todo lo que ha pasado. Pero obviamente se está generando hastío y si bien algunos desarrollan negatividad, otros desean volver o les parece interesante. Entonces tenemos que 20 más 6 es 2 más 6, se reduce a 8 la fuerza. Entonces también representa que obviamente tenemos, por ejemplo, la carta del diablo, acá que nos habla de ese aspecto autoritario de la fuerza, por ejemplo. Pero también tenemos ese aspecto de la fuerza personal que implica el saber mantenerse, el luchar, el tener claros los principios. Y obviamente también, como decía, hay gente que utiliza esta fuerza para ser fanática o para fines que no son los correctos. Febrero de 2021. Hay una especie de equilibrio entre dos potencias o facciones, un pacto basado en la desesperación y el optimismo. Hay una necesidad de dirigencia, de sentir que pasan la prueba, pero la gente muestra consternación, mucha ansiedad, perplejidad. Las dudas que suscita este pacto le hacen perder fuerza. Este llamamiento, invitación, es atractiva y desafiante, pero es un idilio fracasado, es inseguro, es venderle el arma al diablo del mes anterior. Es algo que no deja cosas positivas. Todos estos eventos generan mucha miseria, más conflicto, desdicha y desesperación, por lo que es probable que este mes intervenga una mujer de renombre y prestigio que evocará el sentido común, la objetividad y la comprensión, pero también guarda sus propias intenciones secretas. Podría ser una persona como Bachelet, por ejemplo, pero no necesariamente es ella, pero es como de esa índole, porque a Bachelet siempre le sale la carta de la suma sacerdotisa. Entonces tenemos, por reducción numerológica, em, arriba tenemos la reducción numerológica a la muerte, arriba, y abajo tenemos reducción numerológica a The Hermit, el ermitaño. Y juntos generan el emperador. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que hay una renovación muy importante. Y hay personas, obviamente, que van a guardar motivos secretos y otros van a restarse del pacto. Pero independiente de si esto realmente es bueno o malo, porque esto podría ser, eh, tiende a ser de una naturaleza más malo, de todas formas igual es una naturaleza de consecución. Se consigue, se realiza un pacto muy importante. Ahora vamos con marzo de 2021. Entonces tenemos un liderazgo, probablemente de un hombre viejo,
quien apelando a la conciencia, amistad, al paternalismo, intentará amainar el conflicto buscando y propugnando tregua, que todos descansemos. Sus intenciones son verdaderas, y si debe exiliarse lo hará, retirándose por la paz. Aparece otro personaje masculino, mucho más joven, de buenas intenciones, podría ser extranjero, que no necesariamente, pero de personalidad firme, quien apelando al pasado de la nación, lo que ya se tiene o lo que se tenía, o lo que se perdió antes de todo el conflicto, el país en el que crecimos de niños, de cierta forma ya no existe. Y si bien debemos o deberíamos construir teniendo en cuenta el pasado, es iluso ser tan infantil. Es el momento de ser práctico. Entonces es un momento inédito. Realmente podría lograrse un cambio definitivo, una nueva constitución. Es el resultado final de todos los esfuerzos. Éxito, seguridad, se recompensa el esfuerzo con frutos, pero no hay que descuidarse ni ausentarse del proceso. Ser fiero fiscalizador, la indecisión y la apatía son decisiones erróneas. Cuidado de cometer errores importantes. Entonces este mes va a ser muy definitorio para el país. Eh, entonces realmente si tenemos, por ejemplo, si se da algún proceso de elección o la votación de la nueva constitución o algo relativo a eso, sería un error muy importante el abstenerse de este proceso. Entonces, por reducción numerológica, arriba tenemos 4 más 6 más 0, tenemos 10, que representa la rueda de la fortuna, un cambio muy importante, una vuelta entera. Abajo tenemos 14 más 11 más 21, lo que es 46. 10 también tenemos doble rueda de la fortuna, que a su vez nos da el juicio, que representa justamente este punto donde como país evaluamos todo lo que se ha dado, todo el proceso, generamos como un foja cero, pero obviamente haciendo una sumatoria, una resta. Entonces es muy interesante porque esta carta, la del juicio, se relaciona también con la carta de la High Priestess, la papilla, que representa justamente este equilibrio entre el pasado, el presente, el futuro también, y una, digamos, una legislatura, condiciones legales. Por lo tanto, va a ser un mes muy importante, va a tener muchas implicancias en lo que tiene que ver con la legalidad, con el código civil, con la constitución del país. Entonces, como bien dicen las cartas, es un error garrafal abstenerse de esto, no estar ni ahí, no estar fiscalizando. Es muy importante ser un fiero fiscalizador de este proceso. Abril del 2021. Entonces, tenemos que hay una sensación de satisfacción, de contentación, éxito en las relaciones se han dado favorables, hay buenos augurios para el futuro, las artes se verán particularmente beneficiadas este mes. Hay que ser cauto, puesto que hay decepción y recelo, no ser tan iluso, no creer todo lo que brilla como oro. La oposición en constancia de la paz o este acuerdo genera episodios algo volubles. Si se vence esta dualidad con madurez, audacia y personalidad, se prevé un futuro prometedor. Las fuerzas opuestas generarán algo de melancolía por unión. Una persona mayor tal vez lidere o cobre protagonismo. Es inteligente y de carácter. La reconciliación o la paz por el futuro inspiran a muchos. Promete mucho. El rey de copas, al revés, representa la deshonestidad y lo ruinoso o escandaloso de algunos grupos, que aportillarán lo positivo, generado pérdidas para algunos, aunque a pesar de esto se genera algo bueno en lo económico para el país. Se distribuyen causas filantrópicas para los desfavorecidos. Entonces este mes es maravilloso, o sea, muy buen mes. Es real, se materializa la nueva constitución, hay celebración, todos tienen mucha fe en el futuro, todos esperan que hayan procesos súper importantes. Entonces tenemos, em, por reducción numerológica, arriba tenemos el ermitaño, el ermitaño arriba, y tenemos los enamorados abajo.
Y a su vez estas dos cartas se reducen al diablo. Entonces, ¿qué representa esto? Representa que, bueno, abril va a ser un mes particularmente relacionado con febrero, porque también el ermitaño aparece en febrero, como reducción numerológica. Entonces es un mes donde se va a buscar esta luz interior y cómo uno, dentro de su particularidad e interioridad, tiene protagonismo y participa de este proceso. A su vez, como bien se dice, es un mes muy bueno. En general se logran acuerdos, eh, se logra como generar esta unión maravillosa representada por los enamorados. Pero ojo, los enamorados tienen una dualidad, porque 6 también es uno más 5 que es el diablo. Entonces, cuidado, no todo lo que brilla es oro, como bien se dice acá, y obviamente también van a haber segmentos que van a solapar o querer integrar el autoritarismo. Y es algo que más adelante se va a ver en los siguientes meses, que va a cobrar bastante relevancia, estos intentos de autoritarismo. Entonces, ojo, no dejarse llevar es algo bueno, porque el diablo también representa consecución material, logros en lo material, pero con costos espirituales y emocionales. Entonces, ojo con esto, porque van a haber segmentos que obviamente van a querer integrar el autoritarismo en toda esta maravilla de acuerdo, por lo que hay que estar muy vigilante y muy atento. Ahora vamos con mayo de 2021. Entonces, como bien decía, el otro mes iba todo regio, a pesar de esos matices, pero este mes muestra, hay frenos bien importantes. O sea, dentro del poder formal hay inmadurez, debilidad, indecisión e incapacidad de controlar sus propios intereses mezquinos. El control autoritario no tiene inteligencia, que representa, por ejemplo, el emperador al revés. Se hará evidente que no cualquiera puede estar al mando de todo. Hace falta mucha inteligencia, habilidad diplomática, estrategia, flexibilidad, capacidad de realmente ser un negociador, digamos, imparcial que puede conectar con dos facciones que en sí mismas no podrían estar en una mesa conversando. Entonces, habrá una parte del oficialismo dispuesta a transar y otra que no. Entonces va a haber una división bastante importante con respecto a eso. Hay sectores claramente sin honor, viciosos, deshonestos, indignos de confianza, que intentarán dividir a las personas, generar más hostilidad, hacer perder la paciencia de quienes desean cambios. Se frustra y muestra estéril los avances de este mes. Hay mucha oposición, hay nuevas posibilidades en aprender o buscar nuevos representantes, ya que los actuales son apáticos y no desean hacer ni cambiar nada. Entonces tenemos que en la reducción numerológica, otra vez como todos los meses, arriba tenemos The Hanged Man, el colgado, que justamente representa este periodo de estancamiento, de capitulación, donde realmente hay que darse vuelta un poco la visión para poder tener una perspectiva un poco distinta a lo que veníamos observando. Entonces tenemos eso arriba. Abajo tenemos 21, el mundo, que representa que a su vez se reduce a la emperatriz, que en este caso obviamente sería al revés. Lo que representa como esta etapa de esterilidad. Y disculpa, me equivoqué. Arriba es ermitaño, arriba, que representa esta, digamos, este desencuentro o digamos, esta parte donde realmente hay intereses particulares que quieren imponerse sobre el interés colectivo, que podría representarse por el mundo, por ejemplo, por una consecución. Y a su vez, el ermitaño y la emperatriz generan el colgado, que es eso que comentaba anteriormente, que representa justamente este periodo de estancamiento, donde pueden haber muchas intenciones, se va a generar mesa de diálogo, van a querer partes conversar, algunos van a querer sentarse, otros no, y eso justamente va a provocar división. Entonces como que el motor partió con mucha intensidad el mes anterior, digamos en marzo maravilloso, el mundo, abril el sol, la estrella, pero este mes ya se empiezan a encontrar un poco más de frenos, o sea, se ponen frenos dentro del propio oficialismo y otras partes que no quieren transar o que no quieren participar de esto, quieren aportillarlo.
Entonces, obviamente, es algo que genera ese estancamiento de todo este proceso. Entonces, seguimos avanzando con nuestro año 2021. Ya vamos en la mitad justa del año, junio. Entonces, tenemos que las traiciones y dificultades del pasado generan depresión, intranquilidad, fatalidad. Pero de alguna forma habrá que lidiar con el escenario, sobre todo para encontrar equilibrio económico en el hogar. Mucha gente fingirá que está bien, pero no lo estará. O sea, va a ser muy difícil mantener la economía, digamos, mantener la casa, cubrir todos los gastos. Es complejo, hay mucha dificultad, hay traiciones, hay pérdidas materiales, estafas, así que mucho cuidado con las estafas piramidales, la plata, la pensión de los abuelitos, etcétera. Mucho ojo con eso. Cuidado con promesas económicas o, como bien decía, estafas piramidales, que de repente cae la gente por desesperación económica. Las dificultades generan que la gente no pueda estar en sus hogares a su pesar. Hay retrasos. Finalmente, será un mes crucial, ya que se evaluará en perspectiva el proceso país global o en su conjunto, que esto viene dado por la Carta del Juicio, donde justamente esta carta representa bueno, esto tiene una componente bíblica cuando llega, digamos, el Armageddon, el final del mundo o de la existencia. Los ángeles tocan las trompetas, levantan a los muertos y se hace una evaluación. Según, no es que uno crea en esto, sino que eso es lo que representa. Se hace, digamos, el juicio de cada persona y se determina si van al cielo, al infierno, etcétera. Entonces justamente tiene que ver con esto. Justamente se va a evaluar en perspectiva y este mes va a ser súper importante, sobre todo en relación a los derechos humanos. Va a ser un mes clave en cuanto a los derechos humanos. Este mes se podrían generar juicios o procesos penales por las responsabilidades en las violaciones a los derechos humanos del estallido social y podrían conseguirse victorias legales importantes contra los violadores. Y como bien decía, se valorará todo el proceso histórico del estallido social hasta la fecha. Entonces tenemos algunas reducciones numerológicas bastante interesantes. Entonces tenemos primero arriba, tenemos la muerte, que representa justamente de este proceso de renovación. Tenemos la muerte arriba. Abajo tenemos también por reducción numerológica, tenemos la justicia, que se dice perfectamente con lo que representa el juicio, ya que la suma sacerdotisa 2 también es 1 más 1, lo que es 11, la justicia, y a su vez es 2 más 0, lo que representa el juicio. Entonces va a ser muy clave este mes en cuanto a todo lo que representa la justicia, a su nivel burdo y último también. Entonces tenemos, a su vez, como bien habíamos conversado los meses anteriores, que la muerte se reduce al emperador, lo que habla sobre esta consecución, estos logros, que pueden ser para el bien o para el mal también. Abajo tenemos la suma sacerdotisa, que representa justamente eso que yo nombraba anterior, que es este equilibrio entre el pasado y el presente también, incluyendo las perspectivas hacia el futuro. Y también se revelan como estos motivos secretos. eh, People will be held accountable for their actions. Como que la gente va a responder por sus acciones del pasado en cuanto a la justicia. Y como vemos, 4 más 2 representa 6, The Lovers. Por lo que en todo esto, todas estas traiciones, estas dificultades, van a generar lo que podría ser la perspectiva no virtuosa o invertida de los enamorados. Pero en cuanto a la justicia, va a ser un mes clave. O sea, va a ser un mes muy importante donde se van a lograr victorias legales muy importantes y significativas que van a generar, no sé si alegría, pero van a generar un sentido de equilibrio, de justicia, como que la gente que hace cosas o que hizo lo que quiso durante la revuelta social no queda completamente impune. Obviamente estamos con el alcance de Chile, o sea, es un país donde no existe la justicia como corresponde, pero dentro de sus limitaciones obviamente se van a conseguir logros muy importantes. Entonces tenemos julio de 2021. Es, es un mes bastante removido, un mes muy sacudido.
sea, tenemos un gran evento, es de los meses más complejos del 2021, una gran crisis. Se destruyen las viejas estructuras mentales, pero con una tendencia hacia lo malo, hacia la depresión. Este mes va a ser un mes bastante malo en cuanto a la salud mental, o sea, van a haber, podríamos representar lo que podrían ser hartos suicidios, por lo tanto es muy importante buscar ayuda si uno tiene problemas de salud mental, buscar a alguien con quien conversar, buscar un profesional, porque va a ser un mes que los va a remecer a todos, y obviamente no va a equilibrar eso hacia una perspectiva muy positiva. Entonces pega la crisis económica mundial de 2021, porque bueno, esto no es parte de las tiradas que voy a subir ahora, pero el 2021 está confirmado que hay una crisis económica mundial, una recesión, y se va a dar principalmente porque la Reserva Federal de Estados Unidos va a imprimir mucha plata que no tiene solvencia, entonces se va a recalentar la economía. Y lo que vi también en las cartas, o China o Rusia, o ambos juntos, me tinca mucho más China, van a dar el golpe final, digamos, a la economía americana. Entonces esto va a generar recesión. Entonces pega la crisis económica mundial del 21. El país pierde su poca estabilidad. Hay grandes contrariedades. Y esto es bastante negativo, que hay un posible intento de golpe de Estado. Yo creo de derecha. Una persona obstinada y práctica, de buenas intenciones, probablemente un joven moreno, actuará como mensajero de buenas nuevas. Hay oposición por parte de los jóvenes, o sea, como principalmente todo el segmento joven, todos quienes salieron para la revuelta del 18 de octubre del 2019, que en este momento ya se van a acercar a cumplirse cuando ocurran un par de meses más, 2 años de la revuelta. Van a presentar una posición súper férrea a todo esto. De la oscuridad surge la impaciencia, avivando por la ausencia de liderazgos e inmadurez, lo que genera precipitaciones y atolondramiento. Digamos, hay como simuladores o falsos políticos que intentarán esconder sus fines, que es la ganancia personal, o sea, eso está claro. Hay grupos económicos, plutócratas y renombres que van a resguardar sus propios intereses. Entonces, otra vez, como tenemos el mismo caso de la reducción numerológica en la estructura de arriba, tenemos The Chariot, el carro, lo que va a representar de esta dualidad obviamente, no es un muy buen panorama, pero la parte media, digamos, que van a representar, digamos, el segmento de los jóvenes, va a tener una cierta inclinación a poder llevar las cosas de una buena forma, o poder tener como esa esperanza juvenil, de poder generar el cambio, de que en algún momento va a haber victoria, de que en algún momento va a haber cosas positivas. Entonces abajo tenemos strength, la fuerza, que representa como este impulso, o sea, como en parte también lo que hablaba como de este segmento juvenil, pero también lo que se va a requerir como para poder sortear la crisis también, porque va a ser algo muy complejo, bastante complejo. Entonces tenemos que 7 más 8 es 15. Otra vez, nuestra carta, el diablo. Entonces vemos que este mes son meses que están como muy íntimamente relacionados. Muy íntimamente relacionados. Este mes, digamos julio, va a estar muy relacionado con abril, ya que esta carta también aparece en ese mes. Entonces representa que es real, o sea, la crisis económica también va a devenir en ganancias para los de siempre, obvio, porque los plutócratas, los ricos, los grupos de intereses sacan pingües ganancias de las crisis. Pero esto va a venir con autoritarismo, o sea, van a tener que sacar las fuerzas de orden, etcétera, para poder controlar esta situación, porque va a haber mucho descontento social, como bien decía, por parte de los jóvenes. Y a su vez, esto representa the lovers, se reduce a los enamorados. Lo que yo creo, en base a cómo se ve esta lectura, tiene una ambivalencia, principalmente hacia lo negativo. O sea, como que la prueba no pasa, los políticos no pasan la prueba, siguen desconectados, no saben realmente cómo socorrer a la gente, ni cuáles son las necesidades reales de las personas. Entonces,
Va a haber un segmento, como digamos, de los enamorados invertidos, que obviamente va a salir desfavorecido. Y obviamente va a haber un segmento que va a decir, regio, acá yo puedo hacer nuevos negocios. Probablemente, por ejemplo, van a haber intentos de privatizaciones y los privados, estos grupos de interés, van a comprar, digamos, cuerpos o divisas estatales, por ejemplo, a precio de moco. Entonces ellos van a sacar pingües ganancias de esto, van a sacar réditos. Entonces es un mes bastante complejo en eso, pero aún así los jóvenes van a ser el blasón de la resistencia. Ahora vamos con agosto de 2021. Entonces tenemos, bueno, sigue como este pronóstico similar. Hay mucha inestabilidad, mucho desgaste, mucho cambio negativo. Se tratará de sanear, digamos, la imagen, desviando la atención de lo relevante. Se adulará o seducirá con engaños, pero no serán correspondidos por las personas. El pueblo está dolido, muy dolido. Una persona joven y activa, muy ágil y vigilante, tiene un cierto rol protagónico o profético y llamará a la moderación, la reserva, prudencia. Eh, son, eh, como digamos, son más clave estos valores en este mes. Hay una transición, una capitulación mental, que esto viene a representar el colgado. Se siente el arrepentimiento y también la regeneración que esto implica en algunos. Las ayudas que se den no serán desinteresadas, tendrán asociado un interés traidor, un interés ulterior, digamos. Probablemente sea ayuda de salud médica. Hay compromisos de sanar, consolar y finiquitar que guardan malas intenciones detrás. Entonces, otra vez, tenemos como esta misma reducción numerológica. Este mes se va a hacer muy patente y que como que pasamos de julio muy rápidamente hacia agosto. Los sucesos, todo ocurre como muy rápido, todo se da como de forma muy, entre comillas, perfecta para generar, para que los eventos anteriores generen, den el campo fértil para que se dé todo lo que ocurre en este mes. Entonces tenemos arriba, por reducción numerológica, tenemos otra vez, aparece la carta de la fuerza, que representa también este impulso, esta actitud a tener. Tenemos abajo el diablo, que representa justamente esto. Todo ese espíritu que sigue estando, el autoritarismo, esta consecución material o estas ayudas también, que no tienen intereses, digamos, encontrados detrás. A su vez, esto obviamente se reduce de nuevo a los enamorados, que representa justamente esta ambivalencia, en este caso, este desequilibrio de fuerzas antagónicas, opuestas, estos polos opuestos. Y a su vez tenemos que 8 más 6 nos da 14, Temperance. Entonces, ¿esto qué representa? Representa que es un mes donde realmente, bueno, la gente va a querer tener esperanza, va a querer poder pensar que en algún momento las cosas van a mejorar. Pero esto obviamente se va a mostrar de una forma no tan patente, digamos. Pero aún así, hay este segmento, digamos, de la población siempre joven, que son siempre los que van como a la vanguardia de todos estos procesos en cuanto a lo intelectual, en cuanto a lo sentimental, porque el pueblo general se siente más de esta forma, más decepcionado, pero los jóvenes mantienen esa garra. Entonces, esto principalmente tiene que ver con Temperance, entonces, que representa, por ejemplo, a los padres. Entonces, todos estos chicos jóvenes que van a luchar, que van a presentar resistencia, lo van a hacer con sin un interés detrás, sino que realmente va a ser pensando en sus padres, en su antepasado, en sus abuelos, que realmente esto no puede ser, que ellos deseen lo mejor para su propia familia, su propia estabilidad emocional y la estabilidad de sus propios padres. Andiamo con septiembre. Vamos a partir ahora con septiembre de 2021.
Entonces podemos ver que hay un cierto éxito pasajero, las cosas mejoran temporalmente y esto se aprovecha en términos económicos. Comienzan lucrativas nuevas empresas este mes, quien se esfuerza este mes obtiene fruto. O sea, como también salía antes como eso de los trabajos artesanales, de las empresas que requieren mano, esfuerzo, micromanagement, los joyeros, todos los que actúan así como hilando finito, todas esas cosas, tienen un éxito pasajero y este mes pueden tener ganancias, pueden partir sus procesos. Em, si bien se pierde mucho dinero y hay mal gasto, aplazamiento, se ven perspectivas más generosas, se pierde un poco el apego a lo material en algunos. Inevitablemente algunos tendrán ganancias insólitas y otros lo perderán todo. O sea, como la rueda de la fortuna representaba justamente eso. O sea, que hay algunos segmentos que empieza una empresa exitosa, todo regio, estupendo, y hay otras que lo pierden todo. Entonces, tenemos que es un mes que es bastante lábil. Como que algunos van a decir, oh no, si fue un muy mal mes en lo económico, y otros van a iniciar su empresa, van a poder emprender este mes también. Entonces, inevitablemente, como decía, algunos tendrán ganancias insólitas, otros lo perderán todo. Aumenta la tasa de natalidad también. Este mes va a ser un mes en el que también va a haber que tener mucho cuidado. Si es que uno no desea tener hijos, usar los métodos anticonceptivos necesarios para no ahí tener como ninguna situación no deseada, digamos. Em, También, digamos, va a ser un mes que va a poder aprovecharse en lo sexual también. Así que va a ser un buen mes para estar en pareja. Y bueno, tenemos la carta Blank abajo que también tiene un significado adivinatorio. O sea, es un mes como de bastante incertidumbre, donde se revela el 8 de copas. Entonces, tenemos que el ambiente más ameno precipita muchos comienzos de empresas manufactureras, como yo decía, artesanales, nacionales, pymes. El hogar siempre va a producir mucha alegría. La paz del hogar es clave. Muchos construirán o digamos encontrarán refugio en sus padres, en su hogar. O sea, como que es muy importante volver a esta primera instancia, a este lugar seguro. Entonces, por reducción numerológica, arriba tenemos le soleil, el sol, el sole. Justamente lo que representa es eso, que tal vez no es el mejor momento, pero aún así queremos mantener nuestro espíritu, queremos sentirnos conectados. Queremos que no sea una mierda nuestra vida, queremos disfrutar, queremos estar con amigos, en familia. O sea, esta carta es maravillosa. En el tarot de Rider White es una guaguita que anda en pelota por el sol, por un campo sobre un caballo lleno de girasoles. Entonces representa esa sensación justamente, un poco despreocupado, onda, ya, bueno, filo, como somos los chilenos igual, onda, puede haber un poco una situación, no sé, que haya gente que lo pierda todo, pero no va a perder su espíritu no va a morir. Aún así van a estar bien en el hogar. Entonces abajo tenemos por reducción numerológica 22, que no existe el arcano 22. Podría considerarse el loco, pero el loco es el arcano que cierra y el que comienza el ciclo del mandala del tarot, digamos. Entonces esto se reduce a el emperador, 4, justamente lo que hablábamos. O sea, es un mes donde se puede emprender, donde se pueden conseguir digamos, consecuciones importantes, siempre y cuando haya un buen liderazgo. O sea, si uno va a emprender una pyme, una empresa, lo que sea, tener claro quién es el que manda. Obviamente sin caer en el autoritarismo, pero es importante tener claro quién manda, cuáles son los objetivos, tú tienes que hacer eso, este equipo hace esto, este otro equipo hace lo otro. Entonces es muy importante como el manejo de los recursos humanos acá también. Obviamente, como decía, sin caer en el autoritarismo. Entonces a su vez tenemos que 19 eh, se reduce a 10, que otra vez sale ahí mismo, se reduce a la rueda de la fortuna. Como habíamos dicho anteriormente, esa carta tenemos arriba, la rueda de la fortuna. Por aquí está. Wheel of Fortune. Que se reduce lo de arriba. Y 10 más 4 nos da Temperance, la templanza. Entonces otra vez, dentro de este momento de inseguridad o de vaivenes, lo que sea, realmente donde mejor se va a estar es con los padres, nuestro núcleo más interno, donde vamos a poder equilibrar nuestras emociones, encontrar contención emocional súper importante. Y a su vez la templanza se reduce 1 más 4 5.
el sumo sacerdote. Justamente lo que representa es lo moralmente correcto, la norma social. Entonces va a ser muy importante este mes en términos sociales, cómo la sociedad, digamos, colisiona junta, cómo se produce la cohesión social, digamos, las juntas de vecinos, los centros de madres, todo esto va a ser algo muy importante también, en lo correcto. Por eso que yo decía que se puede iniciar iniciativas, digamos, se obtienen logros dentro de lo posible, como tenemos el emperador, pero siempre, ojo, acá sale lo moralmente correcto, o sea, no caer en autoritarismo, no tampoco ser excesivamente daditativo o ser demasiado autoindulgente, pero no caer en eso, sino que respetar lo que representa la norma social, lo socialmente aceptable. Vamos con octubre de 2021. Ya se cumplen 2 años del estallido social. Va a ser un momento muy importante igual. Entonces vamos a tener, lamentablemente, va a sentirse como un fracaso muy importante, una derrota. Principalmente debido a la incapacidad de controlar los antojos o las fantasías. Se quiso todo, se fue iluso y ahora se salió vencido. Entonces es bastante lamentable porque eso es justamente lo que representa el carro, que es como esa derrota abajo y tenemos como que representa por eso, por ser demasiado iluso, por haberlo deseado todo, por haber, ¿cómo se dice? El haber, el que poco, no sé, el que mucho toma, poco aprieta, no sé cómo se ha dicho, no sé cómo se dice, pero eso de como el quererlo todo, pero no necesariamente asegurar las cosas de inmediato. Entonces, en sí también es una decepción que tampoco es tan terrible dentro de todo, igual, como, no sé si la palabra es insignificante, pero no es una decepción tan significativa, puesto que hay tanta vulnerabilidad, susceptibilidad, impotencia, que muchos ya han renunciado, cayendo en la fragilidad, o sea, muchos ya se han sentido muy frágiles, sentido como que se les vulnera, que la gente es demasiado buena, entonces vemos como que el mes pasado se reducía numerológicamente a el sumo sacerdote, que representaba como esta norma social, como el hacer lo correcto, lo aceptado por la sociedad. En este mes la carta sale invertida. Entonces representa todo lo contrario, o sea, como uno da la mano y te toman el codo y te tiran de todo el brazo y que hay pésima. Entonces eso representa justamente como ese exceso de vulnerabilidad, de ser demasiado dedicativo. Entonces hay abuso, hay hartos abusos. Los cambios inesperados, las discusiones, la discordia, las interrupciones, las frustraciones son acalladas por un hombre de autoridad militar o civil quien es muy firme, despertando su poder latente. O sea, tenemos de nuevo como este fantasma del autoritarismo. No sé si necesariamente va a ser la misma persona que va a reemplazar a Piñera, pero tiene como este mismo perfil, como que es el rey de espadas. O sea, una persona bastante fría, una persona que puede llegar a caer incluso como en el sadismo, en el sentido de que su mente es tan clara, los objetivos son tan claros lo que quiere conseguir, que los sentimientos parecen algo casi de adorno. O sea, ¿qué son los sentimientos si lo que yo quiero es conseguir pa, pa, pa? Entonces, tenemos como por reducción numerológica, arriba tenemos 37, lo que otra vez representa 3 más 7, perdón, no, es la rueda de la fortuna, ¿sí? 3 más 7, 10, la rueda de la fortuna, lo que justamente representa este cambio, obviamente, como esta derrota hacia lo negativo, que podría ser, digamos, una rueda de la fortuna al revés. Después abajo tenemos 26. Aquí sí, 2 más 6, la fuerza. Entonces, ¿cuál es la única forma de sortear esto? O sea, como si se trata de dominar a la bestia, digamos, o se trata de imponer este espíritu autoritario, porque vamos a ver que en el tarot de Rider White es alguien que le está cerrando la boca a la bestia, digamos, pero en este caso representa como la intelectualidad sometiendo la animalidad, o sea, como utilizando el poder que tiene lo instintivo, lo primordial, lo animal, en beneficio de la razón. Entonces justamente se condice con eso, o sea, es esta persona que despierta este poder latente autoritario,
simplemente pone a su propia mente, pone la fuerza al servicio de su mente, de sus objetivos, donde justamente no están considerados los sentimientos, digamos. Entonces es una fuerza que podríamos decir está usada para malos fines. Por otro lado también es importante que a nivel personal tengamos esa fuerza para poder soportar eso, porque va a ser un mes que, como decía, hay mucha susceptibilidad, mucha impotencia. Entonces tenemos que 10 más 8 representa la luna, que justamente tiene que ver con eso, con las cosas que están escondidas acá, justamente en todo eso, como pareciera ser que todo se solapó, pero se da cuenta que no, que había todo un mundo detrás, que habían intenciones detrás, que habían mentiras. La luna no es necesariamente una mala carta, por ejemplo, en el amor representa como mentira, engaño. Entonces tenemos que salen a la luz todos estos conflictos. Entonces, yo creo personalmente que digamos, este conflicto de este personaje, como tan autoritario, tiene que ver un poco con su conflicto con la madre. O sea, tal vez era una madre muy estricta, como tipo, no sé, como alemana, así media, muy estricta, que tal vez no le dio todos estos sentimientos. Entonces se generó como esto, como una perspectiva no tan virtuosa de la luna. Entonces va a ser un mes complejo. Yo creo que es muy importante refugiarse en la madre. La madre va a ser clave este mes. A nivel personal también resolver como los conflictos que uno tenga con su madre, con su abuela, con toda nuestra casta del lado femenino. Y de nuevo, esto se reduce 10 la rueda de la fortuna, más, digamos, perdón, claro, 10 más 8 que es la fuerza, 18. Uno más 8 9 el ermitaño. Entonces representa que justamente va a ser un mes de mucha introspección personal, va a ser un mes que nos va a probar mucho sobre cómo estamos nosotros dentro de nuestra propia interioridad, de cómo podemos sortear esta situación, cómo podemos acarrear nuestra vida, nuestra luz dentro de toda esta oscuridad que va a parecer tan patente este mes en septiembre, disculpa, en octubre. Entonces ya vamos comenzando a terminar el año, noviembre de 2021. Entonces tenemos que como una especie de adelanto se genera una proposición, una invitación u oportunidad que se plantea como un desafío. Pero hay contiendas, hay oposiciones, hay retraso. Esto genera mucha preocupación por el futuro. Algo ocurrirá muy pronto, digamos a mitad de mes, y será una disputa porque se han descubierto mentiras en esta proposición que quisieron venderla como algo tan bueno. Entonces el poder autoritario o civil intenta mediar para generar confianza y por sobre todo no generar pérdidas económicas, que es lo que más les interesa. Pero esta intervención genera más discusión y discordia. Hay una fuerte represión, digamos, cívica estatal. Entonces tenemos digamos, una reducción numerológica bastante interesante. Tenemos que arriba se reduce a 22 y abajo también. Entonces, como habíamos comentado, no existe un arcano 22, pero, por ejemplo, en el tarot de Osho Zen tenemos 4, que representan lo mismo que el emperador, solo que acá tiene como una perspectiva mucho más, más sublime, más espiritual, menos mundana. Pero tenemos el emperador arriba y tenemos el emperador abajo. Entonces va a estar muy marcado por, digamos, ese espíritu autoritario, como que se va a notar mucho. Y 4 más 4 es 8. Strength, la fuerza. Entonces, otra vez es un año donde realmente va a haber que tener mucha fuerza para poder lidiar con todo esto. Es importante también, no sé si suprimir, pero controlar también los propios impulsos. No dejarse llevar de inmediato, el utilizar el intelecto, no creer todo lo que se vende, no, don't get too excited, como sobre cualquier cosa que parezca ser muy buena o no creer tanto en las autoridades y tener una fuerza interior sobre todo, justamente para poder como contrarrestar ese poder, digamos, más fáctico que trata de imponerse de una forma bastante evidente. Finalmente hemos llegado a diciembre de 2021.
donde tenemos un mes bastante, podríamos decirlo, un poco disappointing, como muy, un poco decepcionante. En el sentido que la muerte al revés y el 2 de espadas refuerzan muchísimo el sentido de una especie de inercia, estancamiento, como de dos fuerzas que se posicionan de una forma en la que no ocurre nada. Entonces, como bien decía, este mes está marcado por el estancamiento, la inercia. Cualquier cambio es lento y parcial. Se equilibran un poco las fuerzas opositoras, lo que da algo de calma y armonía, pero solo un poco. Hay concordancia, pero es importante entender esto, que la concordancia en algunos puntos no implica necesariamente una victoria o un acuerdo completo. Entonces todo es bastante incierto. Tenemos al final una carta blank, como muy incierto, no nos quieren hablar mucho las cartas. Tenemos el rey de espadas, nuevamente. Entonces el rumbo que se lleva es incorrecto. Es una gran estafa. Las verdades se saben a medias. Hay autoengaño y negación de algunos sectores de ir más allá, de investigar, por miedo también, los fraudes, estafas, especulaciones o colusiones a varas que hayan ocurrido. O sea, como otra vez Chile, como dice Dewey, no esperaba nada y así logran decepcionarme. La tónica de Chile, las colusiones, la estafa, los fraudes. Otra vez, hay sectores que simplemente prefieren tirar el polvo debajo de la alfombra y simplemente aquí no ha pasado nada. Entonces, de todas formas, si intenta seguir adelante el rey de espadas, que es esta personalidad, este jefe de carácter cívico-militar, eh, avanza en sus objetivos de todas formas, atropellando a sus enemigos, porque lo que más le interesa es hacer andar este carro de país hacia lo que él quiere. Pero justamente, digamos, son medios, inteligencia, disposición, recursos que se utilizan para malos fines. Falta de diplomacia, falta de la conversación, no hay diálogo, imposición, vienen, digamos, motivaciones mezquinas, sobre todo porque hay mucha avaricia económica. Lo que se quiere, esta carta es bastante self-explanatory, es una persona que tiene que agarrar la plata, pero es que de todos lados. Entonces eso es como lo más importante en esta tónica. Entonces, hay mucha fuerza y presión por controlar el país y hacerlo funcionar, como yo decía, como con mucha firmeza. Onda, esto tiene que andar de todas formas, esto no puede fallar, no puede parar la máquina de producción de dinero neoliberal, etcétera. Entonces, tenemos arriba, por reducción numerológica, tenemos le jugement, el juicio, que representa justamente que va a ser un punto donde realmente tanto las autoridades como las personas van a plantearse qué ha ocurrido todo este año, cómo se han manejado las cosas. Las autoridades, por su lado, van a hacer un suma y resta con números, porque eso es lo que más les interesa, pero las personas también van a hacer una evaluación de qué está pasando en el país, o sea, como que va a tratar de entenderse un poco todo lo que ha ocurrido y entender por qué se da en cierta forma esta inercia, este como equilibrio, digamos, muerto, donde no pasa nada, o como que se esfuerza a que todo funcione de todas formas. Entonces abajo tenemos 13 más 1, 14, más 7, tenemos, claro, 14 más 7, 21, tenemos el mundo, que podríamos decir es una carta buena, es uno de los 6 grandes, una carta muy buena, pero en este caso no sé si realmente representa algo tan maravilloso para todos. O sea, yo apostaría porque tiene que ver más algo con el mundo al revés. Lo que representa como la imperfección, la falta de visión, la contrariedad, como la incapacidad de finalizarse las tareas. Como que de todas formas se quiere hacer funcionar el país, se quiere como que todo siga y en cierta forma lo sigue. El país de alguna forma sigue, entre comillas, saliendo adelante de todas formas, pero es porque esto se impone bastante. Como hagamos funcionar esto, no importa lo que pase, tiene que resultar. Y finalmente tenemos 20 más 21, 41, 4 más 1.
5. El sumo sacerdote. Que en este caso lo que va a representar es el intento de la autoridad de este poder cívico militar, podríamos decir, o de este poder bastante fáctico. Va a ser como sale muy mediado por el 2 de espadas y la muerte, o sea, la muerte al revés, que representa que se va a tratar de llegar como una cierta normalidad, entre comillas, la normalidad de la que tanto habla el gobierno, a la que quiere volver, digamos, en este año, el 2020. Em, entonces va a ser como una especie de engaño, como digamos todo va a parecer, sí, está todo funcionando, la sociedad pareciera ser que funciona, lo moralmente correcto, pero ¿cómo vamos a parar el país? ¿Cómo vamos a hacer que todo no funcione? Entonces, el 5, el sumo sacerdote tiene que ver con lo ceremonioso, con todo lo oficialista. eh, por su parte también representa como la falta de convicción o como la timidez. O sea, también hay mucho ritualismo. Mucho ritualismo. Se trata de vender como que todo funciona, todo se cumple. Pero por su parte representa, yo diría, como tiene mucho que ver con la renunciación. O sea, eh, se renuncia a, digamos, al mundo, a una completación, a un pacto social, a un proyecto más positivo de país, em, porque se es demasiado heterodoxo. El poder es muy heterodoxo, no comprende otras, digamos, otras formas de hacer funcionar este sistema, lo que obviamente también produce mucha fragilidad en el resto de las personas. Y es así como termina el 2021.